Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada y en este día especial en que celebramos nada más y nada menos que la anunciación del Señor. El ángel Gabriel que se acerca, que viene, la fuerza de Dios, Gabar el Dios, con la fuerza que fecunda, engendra, nada más y nada menos que Peñandes, María, Retepube, que nos trae nada más y nada menos que al Salvador, Jesús, nuestro Salvador. Nosotros aquí leemos desde el libro de Isaías. Estamos en el capítulo 7, del 10 al 14, luego del 8 al 10. La Virgen está encinta. En aquel tiempo el Señor habló a Acaz. Pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo, en lo alto del cielo. Respondió Acaz, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios, escucha Israel, heredero de David. No les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios. Por eso el Señor mismo les dará una señal. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto es lo más importante y justamente en este tiempo de Cuaresma en que celebramos esta fiesta muy importante, la Anunciación, la fuerza de Dios que engendra nuestra vida. Así como la fuerza de Dios, el Gabriel, el ángel, el enviado, Dios mismo, que engendra el seno de María, también quiere engendrar una nueva vida. Esa nueva vida que significa para nosotros salvación. Ahí fue engendrado nada más y nada menos que el Mesías, Jesús. Hoy el Señor sigue engendrando en nuestra vida, en nuestro corazón, las buenas acciones, las buenas obras, para que el mundo pueda cambiar, para que nuestra familia pueda cambiar. Y escuchemos desde la lectura de Isaías, no cansemos al Señor, no cansemos porque Él nos ofrece siempre su gracia. Entonces porque hoy potá. Él quiere salvarnos, pero nosotros tenemos que responderlo. El rey aquí, Acaz, de cierta manera, estaba temeroso y no estaba respondiendo a esta gracia y a esta propuesta de Dios. Cuando el Señor nos trae gracia y propuesta, hagamos caso, tomemos entonces de esa gracia y procuremos vivirla y traerla para nuestra vida y también para la vida de los demás. Y que la bendición del Señor hoy descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.